Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a ver la teoría básica del divisor de tensión. Vamos a dibujar un circuito en serie. La corriente en un circuito en serie es la misma para todos los elementos y la tensión se va a dividir en el número de elementos que haya en ese circuito. Vamos a escribir la corriente por medio de la ley de Ohm como la tensión sobre la resistencia equivalente en serie. En circuito se representaría de esta manera: una fuente con una resistencia y una corriente circulando. Debemos tener presente que la resistencia equivalente en serie es la suma de todas las resistencias que se encuentren en el circuito compartiendo la misma corriente. La tensión de R1 va a ser, por medio de la ley de Ohm, la corriente por la resistencia. Reemplazando el valor de corriente en términos de tensión y resistencia equivalente, tenemos la tensión sobre la suma de las resistencias por R1. Es decir, tenemos la tensión sobre la suma de las resistencias, resistencia equivalente serie, por R1. La tensión de R1 será igual a, organizando esta ecuación, como la tensión de la fuente por un factor adimensional que representa un porcentaje del valor de tensión de la fuente, es decir, R1 sobre resistencia equivalente en serie. De forma general, para la késima resistencia que se encuentre en este circuito, tenemos la tensión de la resistencia K va a ser igual a la tensión de la fuente por el factor adimensional, que es la resistencia késima sobre la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de R sub K. R1 sobre la resistencia equivalente de serie es adimensional, es decir, no tiene unidades. Va a representar, como ya les dije, un porcentaje del valor total de la fuente que se va a dividir en el número de resistencias. Para la tensión de la resistencia R sub 2, del mismo modo, tensión de la fuente por la resistencia que necesitamos, que es R2, sobre la suma de las resistencias. Y para la enésima resistencia, la resistencia que necesitamos sobre la suma de las resistencias por el valor de la fuente. Vamos a ver un ejercicio práctico con algo de teoría y modelo matemático. Vamos a calcular el valor de una resistencia para que la tensión en esa resistencia sea el 45% del valor total de la fuente. Este es el circuito que se plantea y vamos a resolverlo de forma general con variables. Vamos a calcular la resistencia equivalente en paralelo para dos elementos. Tenemos que el producto sobre la suma, como las resistencias son iguales, vamos a tener R medios. Redibujamos el circuito y vamos a calcular ahora resistencia equivalente en serie entre las variables R1 y la resistencia equivalente paralela, puesto que no debemos perder de vista la tensión de la resistencia X, que es la variable de interés en este circuito. Bien, sabemos que la tensión de Rx es el 45% del total de la fuente, lo escribimos y realizamos un divisor de tensión. Tensión de Rx va a ser la tensión de la fuente por la resistencia Rx sobre la suma de las dos resistencias que se encuentran en serie, Rx y resistencia equivalente. Vamos a reemplazar el valor de Rx como 0,45 por el valor de la fuente y vamos a despejar. Como a ambos lados tenemos el valor de tensión de la fuente, vamos a simplificar y el objetivo es despejar Rx. Así que por medio de artilugios matemáticos que ya conocemos, cuando estamos sumando o dividiendo debemos sumar o dividir el opuesto aditivo, y si estamos multiplicando o dividiendo, el opuesto multiplicativo para despejar. Vamos a realizar acá la propiedad distributiva del producto igual a Rx y vamos a dejar a un lado de la igualdad los valores con Rx y los valores independientes al otro lado de la igualdad. Factorizamos Rx, 1 menos 0,45 igual a 0,45 resistencia equivalente en serie. Rx es el único valor que no conocemos, vamos a asumir que ya conocemos la resistencia equivalente en serie y los demás son factores numéricos. Seguimos despejando y Rx va a ser 0,45 por resistencia equivalente en serie sobre 0,55. Bien, ahora vamos a darle números a este ejemplo para
aterrizar esta teoría que hemos visto. Si el valor de la fuente es 120 voltios, el valor de la resistencia 1, 1 kilo ohmio, el valor de la resistencia R, 2 kilo ohmios, vamos a calcular el valor de Rx para que la tensión en ese elemento sea el 45% o 0,45 del valor total de la fuente. 0,45 por el valor total de la fuente va a ser igual a 54 voltios, asumiendo que la tensión es 120 voltios. Dibujamos nuestro circuito y empezamos a operar. Resistencia equivalente en paralelo, como las dos resistencias son iguales, va a ser la mitad del valor de esa resistencia, es decir, 1000 ohmios o 1 kilo ohmio. Continuamos calculando la resistencia equivalente en serie entre R1 y resistencia equivalente paralelo. Tendríamos 1000 más 1000, 2000 ohmios o 2 kilo ohmios. Redibujamos el circuito con las dos resistencias y procedemos a calcular la tensión de la resistencia X. Tensión de la fuente por la resistencia que necesito sobre la suma de todas las resistencias que se encuentren en serie. Reemplazamos los valores. 54 igual a 120, Rx no lo conocemos, resistencia equivalente serie sí la conocemos, así que vamos a reemplazarla. 2000 más Rx igual a 120 Rx. Vamos a realizar la propiedad distributiva del producto, 54 por 2000 y 54 por Rx. Ahora vamos a agrupar los términos semejantes a un lado de la igualdad. 120 menos 54 igual a 108.000. Factorizamos Rx, todo es matemáticas, simples matemáticas, y vamos a proceder a despejar Rx. 108.000 sobre la diferencia entre 120 y 54. Operando tendríamos 108.000 sobre 66. Finalmente Rx va a tener un valor de 1,636 kilo ohmios o 1636 ohmios. Para terminar, debemos comprobar los resultados y asegurarnos que efectivamente hemos obtenido la tensión que solicita el ejercicio, 45% del total de la fuente. Reemplazamos el valor ya conocido de Rx y volvemos a realizar el mismo procedimiento, pero ya con números. Resistencia equivalente paralelo, la misma. Redibujamos el circuito y ahora tenemos tres resistencias en serie que conocemos. 1,636 kilo ohmios es la resistencia de interés. Debemos calcular esta tensión, así que vamos a realizar un divisor de tensión. La tensión de Rx va a ser igual a la tensión de la fuente por Rx, que es la resistencia que necesito, sobre la suma de las tres resistencias, es decir, la resistencia equivalente en serie. Tensión de Rx, reemplazamos los valores. 120, 1,636 kilo ohmios sobre 1000 más 1000 kilo ohmios o por 10 a la 3 más 1,636 por 10 a la 3. Finalmente vamos a tener 54 voltios. Para más videos, no olvides suscribirte al canal y seguirlo en las redes sociales para completar este curso de circuitos.